Hare Krishna, muy buenos días. Namao Vishnupadaya, Krishna Preshaya Bhutale, Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine, Namaste Saraswate Deve, Gauravani Pracharine, Nirvisesa Sunyabadi Pachatya Deshatarine. Shayatri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda Sri Advaita, Gadavdara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados. Vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones sobre algunos de los textos y comentarios del siempre maravilloso Srimad Bhagavatam. En los últimos 2 amaneceres espirituales hemos estado un poco compartiendo el comentario que Srila Prabhupada hace sobre el texto número 30 del capítulo 2 del segundo canto o segundo tomo del Srimad Bhagavatam. En este comentario en específico, Prabhupada va un poco suavizando para un mejor entendimiento la cuestión de la necesidad de transformar los métodos de autorrealización sin afectar la meta, o sea, sin afectar el logro de que el propio método puede proporcionar. Y entonces habla específicamente de la diferencia entre el método que Sukadeva Goswami explica a Maharaj Parishi, el método del yoga místico, el método de autorregularlo todo, controlar los sentidos, la mente, etcétera, etcétera, y después, establecido en ese estado, situar la atención en la forma del Señor, en su aspecto de Vishnu, situado en el loto del corazón, en el verticilo, o sea, en el centro, y allí entonces comenzar todo un proceso también progresivo de contemplación del Señor, comenzando por sus pies, sus tobillos, etcétera, etcétera, hasta llegar a la totalidad. Y lo compara entonces con el método siguiente propuesto por las escrituras para Kali Yuga, para estos tiempos, que es el método de la glorificación de los nombres, la forma, las cualidades, pasatiempos, etcétera, etcétera, de la suprema personalidad de Dios. O método que fue divulgado o fue puesto en práctica, ejecutado a modo de ejemplo y a modo de apertura de una nueva forma de autorrealización por Chaitanya Mahaprabhu en el siglo XVI y sus compañeros y seguidores. Este método tenía como centro utilizar la semilla del Bhakti, del servicio devocional, que el amoroso árbol del devoto puro dejaba caer en el corazón de las personas mediante el propio canto y mediante su presencia. Esta semilla, una vez recibida y acogida con fe, entonces comenzaba a regarse para que germinara, y después iba creciendo, y ese creciendo tenía que ser cuidadoso, o sea, tenía que ser vigilado y cuidado, y seguir siendo cultivada. Por ese mismo crecer, por la fuerza de ese crecer, la conciencia del ser iba atravesando cada una de las coberturas del plano de conciencia material, coberturas que en el otro procedimiento iban siendo atravesadas mediante diferentes técnicas y esfuerzos de orden primero fisiológico y después de orden psicológico, cada vez más sutil, cada vez más profundo, cada vez más a niveles subconscientes, pero conscientes. Hasta que terminadas todas las coberturas, entonces entraba esa planta en las áreas conocidas como el Brahmayoti o el resplandor del Brahman, de la verdad absoluta, y de ahí se adentraba en los planos de conciencia espiritual descritos desde la variedad, o sea, comenzaba a entrar en los planos conocidos como Vaikunta, también los atravesaba y llegaba hasta
el origen de los orígenes, visto y descrito desde la cosmovisión védica y nombrado en sánscrito como Goloka Vrindavan o Krishna Loka. Ahí entonces continuaba dentro de ese espacio experiencia hasta llegar hasta los pies del Señor en su aspecto totalizador de Krishna, y allí daba la planta. Una vez terminado su crecimiento, daba el fruto consistente en prema o amor puro por Dios. Quiere decir que el propio crecimiento de la planta del Bhakti, descrita también como servicio devocional o el progresivo crecimiento, desarrollo hasta la perfección de amor puro por Dios, era el método o es el método para trasladar la conciencia del ser a través de los planos hacia la autorrealización. No obstante, hay una cuestión en ese método, siendo la planta quien se encarga de ir expandiendo, trasladando, desarrollando la conciencia, por decir desarrollando, o revelando, o dejando detrás los diferentes velos y estados ilusorios. Entonces hay que centrar todo el cuidado en la planta. Quiere decir que la planta requiere de toda una seriedad, de todo un conocimiento de protección y cuidado, requiere de todo un cultivo diario y constante. Y acerca de eso, Prabhupada al final de ese comentario va a dar 8 sugerencias, 8 cuestiones que hay que tener en cuenta para que la planta no vaya a ser maltratada, no vaya a ser cortada, no vaya a ser secada, estropeada, o no vaya a ser ahogada por otras plantas invasoras que también inevitablemente van a ir creciendo en un principio junto a ella, porque se van a ir alimentando del mismo riego. El riego consistía y el cultivo consistía básicamente en escuchar y glorificar, escuchar y cantar, escuchar y repetir los santos nombres del Señor y las cuestiones que las escrituras dicen sobre Él, sus pasatiempos, etcétera, etcétera, y de ser preferible también en compañía de devotos propiamente dicho, no de pseudo devotos ni de falsos devotos, sino de personas que en verdad también estén creciendo de modo auténtico y sincero en esta cuestión de la relación con Dios, y lo estén haciendo con un creciente y ardiente deseo de poder perfeccionarse en ese sentido. Vamos entonces a compartir las 8 recomendaciones generales que se ofrecen aquí y que son útiles y necesarias e imprescindibles, podríamos decir, para el cultivo y el cuidado de la planta del Bhakti mientras ésta va creciendo. Pues de lo contrario, si uno canta los santos nombres, si uno canta sobre el Señor, escucha sobre el Señor y todo eso, y no tiene estos cuidados y otros cuidados más, entonces su canto y su riego será defectuoso y no va a producir el fruto adecuado, aunque se pase mucho tiempo y muchas vidas cantando los nombres. La primera recomendación dice: la ofensa que se comete a los pies de un devoto puro es como el elefante loco que si entra en un jardín muy bueno lo destroza. Esto se le llama la ofensa del elefante loco. En la escritura se describe utilizando el elefante, que era un animal común en la India, que cuando un elefante, por ejemplo, se suelta y anda medio enloquecido, acaba con un pueblo entero, con un mercado, lo destroza todo. Entonces, cuando uno por orgullo, por arrogancia, por desconocimiento o por lo que sea, piensa mal o simplemente habla mal, ofende la imagen, la persona de un devoto puro o de un siervo puro del Señor, debe entenderse que está cometiendo la ofensa del elefante loco, porque dice que ese tipo de comportamiento, ese tipo de postura es capaz de destrozar todo el crecimiento que haya tenido hasta ese momento, los resultados que haya tenido en su práctica. Mirar desde la predisposición, tratar desde la predisposición o el desprecio, desaprovechar la oportunidad de servir a un devoto puro del Señor, sea este representante
de la senda, del método que sea, entonces destroza toda posibilidad de avance en el sentido real de la autorrealización. Por eso hay que ser muy cuidadoso. Entonces puede venir una pregunta acá, y es cómo reconocer a un devoto puro del Señor. A veces los devotos puros del Señor están visiblemente reconocibles, o sea, se puede conocer fácilmente, incluso son socialmente distinguibles por ciertos tipos de símbolos y ciertos tipos de signos, y además sus cualidades se evidencian. Pero otras veces hay muchos devotos puros del Señor que pasan inadvertidos y que no necesariamente están vinculados a ningún movimiento religioso, así que por tanto se les hace más difícil disculpe el reconocimiento. Por eso, teniendo en cuenta esto, uno tiene que ir creando el hábito, basado por supuesto en una reflexión sobre esta temática, de ir desarrollando una actitud respetuosa hacia todas las criaturas, especialmente en el caso de los seres humanos. En este caso, actitud respetuosa no siempre implica una conducta externa de sumisión ni de reverencia, sino más bien una postura interna de respeto. Una postura interna. Externamente muchas veces tenemos que asumir diferentes conductas según sea el caso y el comportamiento de la otra persona, pero internamente debemos irnos instalando en una postura respetuosa, en una postura de comprensión de cómo sea cual sea el comportamiento de la otra persona. En el núcleo esencial, lo que habita en esa persona es una porción consciente de la potencia total consciente divina. Entonces simplemente desde esa doble postura, la postura relativa que depende de los comportamientos relativos diarios, y desde la postura eterna que depende de un constante respetar, de un constante ir encontrando también un sentido, una pista sobre las cualidades del Señor allí en esa potencia que habita dentro de ese supuesto ser vivo. Desde esa postura entonces uno garantiza poco a poco con el entrenamiento el ir cometiendo cada vez menos ofensas, o el riesgo de cometer ofensas ante devotos puros del Señor que simplemente pasen inadvertidos, o muchas veces pasen adoptando o asumiendo personajes que incluso para nosotros podrían ser contrastantes o motivos de crítica. A veces sucede eso, a veces sucede que los devotos puros, por estrategia y orden del Señor, adoptan ciertas personalidades y personajes y comportamientos que podrían resultar un poco criticables incluso para los religiosos más instruidos, y esto hay que ser muy cuidadoso. Una vez, ya por el año 1100 y pico, había un gran maestro del sufismo, y una vez entrando a una de las mezquitas a donde él iba continuamente a orar y a escuchar sobre la palabra, él reconoció allí, en lo más alejado, en lo más escondido, en lo más apartado de la mezquita, reconoció la presencia de un gran alma y entonces él fue allí a ofrecerle reverencias. Esta gran alma siempre venía a la mezquita, se ponía apartada y se veía en un estilo de vida muy abandonado, una ropa muy raída y casi no sabía hablar. Y los grandes religiosos de la mezquita lo despreciaban, y los que venían a la mezquita también lo despreciaban. Pero este maestro sufí reconoció allí a un gran alma, a un devoto puro, y entonces fue a ofrecerle reverencias. Pero de alguna forma ese devoto puro le hizo saber que por favor que no hiciera evidente, que no descubriera su personalidad, que no le ofreciera reverencia, porque si no los demás iban a preguntarse por qué le ofrecía reverencia, o iban a descubrir que él no era un simple ¿cómo se llama? Un simple musulmán pobre que iba a la mezquita. Quiere decir que hay devotos puros que tienen que pasar inadvertidos, pero el hecho de que pasan inadvertidos no impidió que este maestro musulmán le ofreciera todas sus totales reverencias desde el interior.
La recomendación 2 dice: uno debe tener sumo cuidado en protegerse de esas ofensas a los pies de los devotos puros, tal como uno protege una enredadera, una planta delicada, acercándola a todo su alrededor. O sea, tiene relación con el primer consejo. Uno debe poner énfasis, mucha atención en cuidar de no caer en la primera falta anterior, porque es la base de todas las demás faltas. El tercero dice: resulta que por medio del proceso de riego también crecen algunas malas hierbas, y a menos que sean arrancadas, entonces la nutrición de la joven planta del servicio devocional o la planta del Bhakti Yoga puede verse obstaculizada. Evidentemente, cuando usted riega, en este caso mediante la práctica diaria del escuchar, el entregarse a la meditación sobre los nombres, cualidades, etcétera, del Señor Supremo, usted va a ir entrando en determinados estados de progresivo aquietamiento, apertura, estados muy favorables. Y entonces esos estados son estados también reveladores. Eso significa que en medio de ellos no solo la conciencia va a aprovechar un poco para irse liberando de sus ataduras y para irse expandiendo, sino que otras cosas que están atascadas y encerradas van a comenzar también a aflorar o a liberarse, van a comenzar a salir al escenario consciente, en tanto la conciencia se está expandiendo. Entonces esas otras cosas que son diferentes a las cuestiones de la planta del Bhakti o del creciente sentimiento amoroso hacia Dios, deben ser vigiladas, deben ser arrancadas, deben ser despejadas del lugar, porque si no, esas otras cosas van a absorber todos los nutrientes del riego, van a aprovecharse de la situación y van a captar la atención del practicante. Y el riego de la planta del Bhakti requiere que la atención sea cada vez más puesta en el propio riego. Que usted canta y usted intenta reflexionar, escuchar y hablar, pero su mente, su atención está en otro sitio, entonces debe entenderse que usted no ha regado nada. Porque es como si usted va a regar una plantita en medio de 100 plantas y usted tiene que estar muy atento para echar el agua solo en esa plantita, pero usted está distraído con otros estímulos del medio, usted está mirando para diferentes lugares, y mientras un poco vierte el agua con su vasija, desde la vasija sobre la plantita, pero como usted no tiene su mano localizada porque no está mirando hacia la plantita, el agua va cayendo en cualquier lugar menos en la plantita. O sea, el riego no es provechoso sobre la plantita, así que no tiene sentido desde el punto de vista de la jardinería, en este caso la jardinería de la autorrealización. Por eso un poco trabajar sobre nuestra atención consciente es también un requisito previo que debe mantenerse durante toda la práctica, y en el cual uno debe perfeccionarse cada vez más. El cuarto consejo dice: en efecto, estas malas hierbas son, entre otras, el disfrute material, el deseo de fundir el ser en el absoluto y quedarse sin individualidad y sin presencia, y muchos otros deseos en el campo o relacionados al campo de la religión, del desarrollo económico, la complacencia de los sentidos y la emancipación. Quiere decir que estas malas hierbas crecen o se muestran en forma de innumerables deseos pendientes, o deseos presentes, o deseos futuros que aprovechan y también emergen, pero que no tienen relación directa con el deseo de entregarse por completo a los pies del Señor. Todos los otros deseos diferentes a ese deseo, o deseos relacionados directamente con ese deseo, entonces debe saberse que no son más que la expresión consciente, a modo de deseo, de semillas de plantas que no dan fruto de amor por Dios. Son plantas que simplemente desvían al practicante. Cuando Krishna Bhagavad Gita explica sobre el florido bosque de los Vedas,
lo hace en un sentido doble, sentido florido, que hermoso, pero es hermoso también es una trampa. O sea, el bosque de los Vedas que habita también allí en la mente adopta formas maravillosas, formas todas atractivas porque están diseñadas para complacerte, para atraerte, para que tú te dediques a disfrutar de ello y te olvides un poco de ese asunto de la búsqueda de la autorrealización. Por eso la determinación, primero tener la meta clara, tener la certeza de que esa meta es lo que se debe conseguir y uno tener el propósito de querer conseguirlo. Segundo, estar consciente de que van a surgir muchos entretenimientos en el camino y las debilidades antiguas van a venir a querer un poco derrumbarte y desviarte. Y tercero, uno emprender el camino con la mirada fija, la mirada fija, la mirada fija. Recordarse diariamente cuál es mi meta y frente a todas las demás cuestiones que entretienen nuestra atención, cuando nos descubramos de nuevo entretenido, porque nos va a pasar muchas veces, decir, hey, un momento, porque mi meta no es esta, mi meta es aquella, y entonces uno volver de nuevo a emprender la ruta. Es como uno cuando monta en sube a un medio de transporte, avión, ómnibus, lo que sea, va a ser un viaje muy largo y este viaje hace diferentes escalas. Uno se baja o por un tiempo determinado, si es avión va por el aeropuerto, hay entretenimientos, diferentes puertas, otros idiomas, personas incluso conocidas o que en ese momento te empiezas a conocer, y cuando vienes a ver el deseo de curiosear, el deseo de esto, de aquello, y cuando vienes a ver estás haciendo cualquier cosa menos tomando el próximo vuelo. Entonces es así, por eso el poner la atención en una meta clara, poner la atención. Por eso siempre se habla de poner la atención en los pies del Señor, saber que los pies del Señor, alcanzar al Señor, el servicio del Señor, colocarlo allí, recurrir constantemente al santo nombre como mecanismo facilitador de esa absorción de la atención. Eso se hace tanto énfasis en las Escrituras, y no por gusto. En la medida que Kali Yuga vaya avanzando, los atractivos van a ser cada vez mayor y cada vez más variados y cada vez más camuflajeados, incluso camuflajeados de supuestas religiones, supuestos caminos espirituales, supuestos maestros, supuestas prácticas, y todo eso hay que descubrirlo también. Hay que darse cuenta, en muchos de los casos van a ser trampas disfrazadas de lo que supuestamente el practicante anda buscando. En la medida que Kali Yuga avance, entonces el camino hacia la autorrealización va a ser cada vez más difícil de lograr. Por eso es un pensamiento tonto dejar este asunto para después. No después, yo cuando sea mayor, cuando tenga más tiempo, quizás en otro momento. No, si de verdad piensas en hacerlo, quisieras hacerlo, entonces empiézalo desde ya. Entonces, continuamos. Fíjense cómo dentro de las malas plantas también sitúa plantas dentro del campo de la religión. Hay muchos deseos, muchos tipos de procederes, muchos estigmas, muchas creencias, etcétera, etcétera, en el campo religioso que llegado a un punto se convierten en estorbo del cultivo saludable de esa planta. El consejo número 5 dice lo siguiente: hay muchas otras malas hierbas también, como por ejemplo el desobedecer deliberadamente los mandatos de las escrituras sagradas correspondientes. También están las ocupaciones innecesarias, entregarse a demasiadas ocupaciones innecesariamente, o sea, la complejidad de la vida, el matar animales y el anhelar adoración, prestigio, ganancia material, etcétera, etcétera. Hay un texto de Chaitanya Mahaprabhu, ¿verdad?, que dice que solo aquel que sea más humilde que la hierba seca, más tolerante que un árbol, que dé respeto a toda criatura y que no busque el respeto para sí, entonces solo ese esté en condiciones adecuadas para cantar, glorificar los nombres del Señor. Por tanto, acá, donde dice buscar prestigio, ¿verdad?, buscar adoración personal, esas cuestiones,
que también están allí como bichitos en el corazón del ser humano, en el mundo de conciencia material. También hay que tener cuidado con ellos porque se disfrazan de diferentes maneras. Cuando yo siento un saborcito interno, aunque sea sutil, pero está presente, cuando se me realza mi figura, cuando se me dice, ay, qué bien esto, ay, qué bonito te quedó aquello, ay, cuánta inteligencia, o cuando se siente eso y la atención se centra en ese saborcito y lo disfruta, estoy desencaminándome. El sexto consejo dice, si no se tiene suficiente cuidado, entonces el proceso de riego puede que solo ayude a cultivar las malas hierbas, impidiendo el crecimiento sano de la enredadera principal o la plantita principal, en este caso el bhakti, y dando como resultado que no fructifique el requisito final, o sea, el amor puro por Dios. El séptimo dice, los devotos deben por tanto ser muy cuidadosos en arrancar las diferentes malas hierbas desde el mismo comienzo en que son detectadas. Solo entonces el sano crecimiento de la enredadera del bhakti no se verá impedido. Y al hacer esto el devoto es capaz de saborear el fruto del amor de Dios y con ello vivir prácticamente con el Señor Krishna incluso en esta vida y poder ver al Señor a cada paso. Quiere decir que un indicador claro de que la planta va creciendo saludablemente es que la conciencia de existencia cierta y de presencia cada vez más reconocible y palpable de la Suprema Personalidad de Dios, que el Señor se va haciendo clara en mi vida, no por una ilusión fantasiosa, no por un brote psicótico de alucinaciones, no por cuestiones de paranoia, sino por cuestión real de purificación del corazón y fructificación de la planta del bhakti. La presencia del Señor se va haciendo visible, palpable, cognoscible, incluso en esta vida, y esa es la finalidad es, o la perfección o el llamado sería a lograr el fruto antes de que el cuerpo termine. No es un fruto a lograr después de la muerte del cuerpo, sino sería necesario lograrlo antes de que esta vida termine, porque no es garantía o no está garantizado vamos o cómo va a ser nuestra próxima experiencia llamada vida ni en qué condiciones. Después de estos consejos menciona 3 líneas a continuación que son las que terminan el comentario y dice: la máxima perfección de la vida es la de disfrutar constantemente de ella en compañía del Señor, y aquel que puede saborear esto no ambiciona ningún disfrute temporal del mundo material que pueda obtener por otros medios. Y esta es la síntesis de la perfección, la síntesis del éxito. Dice disfrutar de la vida en compañía del Señor. Fíjense que une las dos cosas al mismo nivel. Disfrutar de la vida, o sea, llevar una vida adecuada, una vida realmente como fue establecida en el principio para el ser humano, pero en compañía del Señor. Usted a veces le pregunta a una persona o le puede preguntar a alguien muy, por ejemplo, que haya salido de una cena, de un intercambio con una persona muy querida, y le puede preguntar: ¿y cuál es de los sabores que probaste, cuál fue el que más te gustó, ¿no? Refiriéndote a la cena. Y si esa persona es muy dada a la sensibilidad profunda entonces y al cariño que sientes por la otra persona, es probable que te diga el sabor del cual más disfruté fue el sabor de su compañía. O sea, la misma cena con los mismos platillos, pero sin esa agradable compañía hubiera sido muy pesada, muy monótona, y esa agradable compañía en cualquier cena, en cualquier lugar, hubiera hecho de cualquier cena, cualquier lugar, algo maravilloso. Igual que sí que la cuestión está en la compañía, y el punto clave es la compañía y la variable constante en la compañía. El logro de la compañía constante del Señor. El Señor está presente sin duda en toda cuestión, en toda criatura, en todo elemento, pero está presente de forma expandida, no está presente de forma directa, por tanto no se puede tener un intercambio directo afectivo con Él desde esa expansión.
Por tanto, esa compañía del Señor se refiere a la compañía propiamente dicha, compañía activa, compañía de hecho con la cual se puede mantener un intercambio de todo tipo, o sea, se pueden realizar constantemente actividades de intercambio afectivo, siempre diferente y siempre desbordante de las propias cualidades, o sea, las cualidades de la dicha, las cualidades del conocimiento o la conciencia pura y las cualidades de la eternidad o la permanencia. Entonces esa es la perfección de la vida. Sirve como indicador en la medida entonces que mi vida, mis experiencias, mis actividades se vayan sucediendo un poco, se vayan entrelazando con primero la creencia en el Señor, después el ir sintiendo, ir reconociendo su presencia y después ir ya experimentando su presencia. Esos son los indicadores. Tiene que ir habiendo un avance en este sentido hasta que la presencia del Señor en la compañía, el acompañamiento del Señor como personalidad y no como simple cuestión abstracta, no como simple sentir, ay, el Señor está conmigo, no, sino que el Señor se va revelando en forma de personalidad independiente, individual. No es que yo proyecto, voy a imaginar que es lo que hace el Señor, hace esto, hace aquello, no, porque eso es una proyección, sino que Él a su debido tiempo se revela de modo individual y hace lo que Él quiera, no lo que tú quieras, sino lo que Él quiera. Eso es una verdadera relación y una relación interdependiente y al mismo tiempo dependiente. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe para que podamos comprender toda esta densa información que no se comprende, dicho sea de paso, sino en medio de la práctica y entre buena compañía. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la grabación. Krishna 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 Shri Krishna Govind Hare Murari Janat Narayan Vasudeva Shri Krishna Govind Hare Murari Janat Narayan Vasudeva Shri Krishna Govind